Sociedades mercantiles. Ley General de Sociedades Mercantiles. Artículo 1. Sociedad de nombre colectivo. Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren todos, se añadirán las palabras y compañía o equivalentes. No se establece un mínimo de capital y las reservas representan el 5% de las utilidades anuales hasta reunir 20% del capital social fijo. Existe un mínimo de 2 socios, pero un máximo ilimitado. Sociedad en comandita simple. Tiene dos clases de socios, comanditados y comanditarios. Número de socios, mínimo 2, máximo ilimitado. Documentos que acreditan al socio, escritura o acta constitutiva. Responsabilidad de los socios. A. Comanditados. Solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. B. Comanditario. Aportaciones, salvo que haya tomado parte en alguna operación o habitualmente hubiese administrado los negocios de la sociedad. Se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. La sociedad se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras y compañía u otros equivalentes, cuando en ella no figuren los de todos. A la razón social se agregarán siempre las palabras sociedad en comandita o su abreviatura S.en.C. Sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad tiene dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. La diferencia es que su capital se representa por acciones, por lo que no todos los socios están obligados a las mismas responsabilidades. El socio comanditario quedará obligado solidariamente para con los terceros por todas las obligaciones de la sociedad en que haya tomado parte o en las que no haya tenido parte, pero que en algún momento administró los negocios de la sociedad. Proceso de constitución. Deberá constituirse por medio de escritura pública que posteriormente deberá ser inscrita en el registro público del comercio. En dicha escritura deberá hacerse constar tanto el capital social como los estatutos que regirán la sociedad. Número de socios, mínimo 2, máximo ilimitado. Capital social. El capital social de una sociedad limitada se integra con las aportaciones de los socios que pueden ser tanto dinero como bienes. La ley dice 3 millones fijo debiendo estar pagados al momento de la constitución. Los socios pueden pagar el 50% de su parte y por el contrato social tienen un plazo para liquidar el otro 50%. Sociedad anónima. Es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. El mínimo de capital es de 50,000 pesos. Las reservas representan 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital social fijo. Existe un mínimo de 2 socios y no tiene limitaciones en el número de estos. Su duración puede ser de 1 a 99 años.
Estas sociedades pueden ser cerradas o abiertas, es decir, pueden hacer ofertas públicas de acciones. Sociedad cooperativa. Esta ofrece rendimientos por trabajo o por consumo y todos los socios pertenecen a la clase trabajadora. La responsabilidad puede ser limitada, es decir, hasta por el momento de su aportación, o suplementada de igual manera por la que los socios responden hasta la cantidad determinada en el acta constitutiva. No se establece un mínimo de capital social, sin embargo, este siempre debe ser variable. El fondo de reserva se constituye con el 10 a 20% de los rendimientos de cada ejercicio social. Existe un mínimo de 5 socios, pero un máximo ilimitado.